nosotros tenemos la capacidad de producir esas sustancias mismas que se desencadenan con cualquier droga. O sea, nosotros somos una farmacia equipada perfectamente para producir esas sustancias que nos producen placer o que inhiben o desinhiben o como le queramos llamar. La buena le llamo yo y la mala. La gente que repite su historia dolorosa en donde sí fue víctima, lo hace porque le genera placer, genera dopamina, pero al mismo tiempo le produce cortisol. Y el cortisol es responsable del 90% de las enfermedades, el exceso de cortisol. El paciente lo primero es a la defensiva, resistencia, y incluso se retroalimenta aún más esa rebeldía y no van a parar ni de tomar o de fumar o las drogas. Simplemente entender por qué lo hacen, porque seguramente no conocen estas técnicas para producirse placer o saber controlar estos impulsos o estas reacciones y por eso necesitan del alcohol. Bienvenidos a Más que Cirugía. Hoy abrimos una conversación que nos lleva a un terreno igual de importante que cualquier transformación externa, el mundo interior. Porque muchas veces antes de cambiar nuestra realidad necesitamos entender nuestras emociones, nuestras creencias y la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Por ello, me acompaña un profesional con una trayectoria muy particular y profundamente humana, que ha sabido integrar ciencia, experiencia de vida y herramientas de desarrollo personal para acompañar procesos de cambio y crecimiento. Hoy tengo el gusto de conversar con el doctor Rodolfo Mitchell. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por venir. Bienvenido a Más que Cirugía. Gracias, emocionado y agradecido de estar aquí. Me gusta mucho el nombre de tu podcast, Más que Cirugía, porque creo que cuando no somos absolutistas nos abrimos a la posibilidad de conocer áreas que nos aportan para el bienestar y la felicidad. Así que qué Exacto. buena idea de hacer algo que te lleve más allá de lo que es tu ocupación. Híjole, empezaste durísimo, no ser absolutistas. Yo siempre he dicho, obviamente, bueno, derivado de conocimientos que hemos ido adquiriendo, por supuesto, de que nada es absoluto, todo es relativo. Entonces hay que ser flexibles en el método y en el conocimiento y la experiencia que tenemos con la vida. Flexibilidad, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque podemos estar en desacuerdo con otros puntos de vista, pero aún así respetar. El problema es cuando queremos tener la razón y creemos que lo que pensamos, sentimos, hacemos, preferimos es lo correcto y lo que otros piensan o sienten no es correcto. Entonces desde ahí se genera estrés. Entonces Así es. soltar y respetar lo que otros Sí, hagan o sientan. tolerancia. Sí, claro, claro. Muy bien, pues tengo unas preguntas para ti. ¿Tú qué piensas que busca la gente cuando quiere empezar a trabajar en sí misma? ¿Qué es lo que busca? Yo creo que, primariamente buscan bienestar, felicidad, resolver alguna situación actual. Pero ya cuando entran en ese trabajo profundo de autoconocimiento, descubren la verdadera raíz. A lo mejor cambia el panorama. Por ejemplo, quien va a consulta, a terapia, quizá llega con una situación, pongamos un ejemplo, de pareja. Y ya estando en terapia, a través del autoconocimiento, descubren que el origen puede ser una herida de infancia, por ejemplo. Claro. Entonces, en realidad yo creo que lo menos importante es qué buscamos, sino atrevernos a buscar Mm, y pagar los precios por encontrar lo que vamos a encontrar dentro, porque el autoconocimiento duele, duele. pero duele mucho más el no conocernos. El autoconocimiento es la herramienta más importante para que seamos felices y tengamos bienestar. Claro, y el no atender una herida no resuelta, a lo mejor en la infancia o algún problema en el cual lo maximizamos en su momento o no lo sabemos entender por la inmadurez propia de la etapa cronológica de cada ser humano. Creo que se van descubriendo cuál era el problema y descubren un sinfín de posibilidades, ¿no? Sí, por supuesto. El viaje más importante, considero yo, es el viaje que hacemos hacia adentro, el viaje de autoconocimiento, porque como adultos, si no sanamos nuestra infancia, nuestra adolescencia, pues vamos reaccionando y el reaccionar genera enfermedad. Lo importante es cuando tenemos inteligencia emocional, responder. Es distinto reaccionar a responder. Pero si no nos conocemos, pues hay mayor posibilidad de que no tengamos herramientas
para poder resolver los retos del día a día. Por eso es tan importante ir profundo para que como adultos tomemos decisiones de adultos, pero a veces son adultos o somos adultos tan lastimados por no sanar el pasado que vamos tropezándonos y lastimando. ¿Y cómo hacer cosas externas o querer cambiar el mundo o querer cambiar el entorno si todavía no nos conocemos interiormente y no sabemos qué es lo que hay que remendar, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque hablando, por ejemplo, de la infancia y de una de las múltiples heridas de infancia, la herida del rechazo. Si no nos damos la oportunidad de ir a descubrir que existe esa herida, desde esa herida, cuando ya somos adultos, vamos actuando con la pareja, en el trabajo, en nuestras finanzas, en nuestra salud, porque todo eso tiene que ver con el autoconcepto, por ejemplo. Y una de las Okey, 6 características de la inteligencia emocional es un autoconcepto elevado. Y el okey. autoconcepto del adulto viene de la infancia. Entonces es indispensable ir a la infancia para hacer lo que requiramos hacer, sanar lo que necesitemos sanar Así para es. poder elevar ese autoconcepto. Ese autoconcepto, qué interesante, porque, bueno, en la infancia, pues, no se tiene la madurez todavía adecuada como para asimilar, eh, si es un verdadero rechazo o es la percepción que se tiene y uno lo categoriza como rechazo, ¿no? Porque muchas veces no es el problema en sí, sino nuestra actitud ante el problema. Lo que tú mencionabas, el reaccionar o simplemente responder. Entonces, ¿cuándo genuinamente sí se puede tratar de un rechazo y trabajar con ello? O más bien nuestra percepción que después nos va creando un montón de inseguridades en el futuro y vamos haciendo como que esa coraza o ese método defensivo ante la vida porque tenemos un problema no resuelto, ¿no? Sí, fíjate, dices 2 palabras que son claves, la percepción que tenemos. Mucho del sufrimiento que experimentamos de niños tiene que ver con cosas que sí sucedieron, eventos que nos Ah, marcaron, pero muchísimo más tiene que ver con la percepción que el niño tuvo de los eventos que sucedieron. claro, Siendo un poquito más profundo y procurando ser más claro, imaginemos que un niño fue jaloneado por su mamá porque lo iban a atropellar. El niño, desde su etapa de conciencia, no puede entender que, me salvó la vida, por eso me jaloneó. claro, claro. El niño, desde esa percepción de niño, pues se imaginó, no me aman, me quiso matar, no le importo, no soy suficiente. Entonces empieza a inventar una historia agrandada de lo que pasó, porque es un niño. Entonces, Así es. el que haya sido producto de la percepción o la imaginación no es sinónimo de que no se requiera sanar. Se requiere ir profundo a sanar lo que pasó y también lo que imaginamos que pasó. Por eso es tan importante ir profundo a conocernos. ¿Y en qué momento dices: "Sí, vamos avanzando, sí estamos resolviendo, sí estás sanando"? O quizá, no sé si, sea en gradualmente ir resolviendo por etapas. Ahora, que están en tendencia también el apoyo de algunas sustancias para este tipo de terapias tan bueno, y lo digo porque sé que tienes conocimiento, pues, tanto de biología y, bueno, desde tu formación en el área de la medicina y odontología y bueno, todo esto que has estudiado, que muchas veces con el uso de algunas sustancias controladas en la terapia te puedes ahorrar o avanzar muchísimas sesiones de terapia. ¿Cómo vas midiendo el avance gradual en la solución de estos problemas que se tienen de la infancia? Sí, yo creo que una gran herramienta para poder evaluar avances es que cuando, por ejemplo, contamos un evento que nos lastimaba, y lo contamos y ya no lastima, ahí hay una evidencia clarísima de que ya se sanó. Mm, Pero hay gente que se revictimiza, todos hemos sido víctimas, todos, de rechazo, abandono, traición, humillación, robo, o sea, todos hemos sido claro, víctimas. claro. Sin embargo, quien usa su historia para victimizarse y la repite constantemente, ni siquiera sabe el daño que se hace, porque como Ujú. la mente inconsciente es atemporal, cada que hablamos y le damos poder, la mente Sí, cree que está por supuesto. sucediendo otra vez. Entonces, bioquímicamente hablando, la mente, el cerebro lo ve como una amenaza y produce cortisol. Y el cortisol sabemos que en exceso enferma, ¿no? Física, emocional, espiritual. Entonces ahí lo importante es atravesar el miedo que genera el conocernos, porque mucha gente no va a terapia o no sigue algún recurso para sanar, para conocerse,
porque experimenta miedo, porque la mente lo ve como un peligro. La mente inconsciente está diseñada para sobrevivir. No le interesa que tengamos bienestar ni felicidad. Lo único que le interesa es que La respiremos supervivencia. y que sobrevivamos. Ujú. Entonces, sabiendo esto, es muy importante adquirir el valor para ir profundo, conocernos y poder desmenuzar los eventos que marcaron la vida. Y es sorprendente cómo al ir profundo, pues podemos corroborar de que sí, esto sí me lastimó, o decir, uta, me lastimó mucho más otro evento que ni siquiera Que tenía ni consciente. sabíamos. Entonces, las medicinas ancestrales, por ejemplo, tienen como propósito actuar en una área del cerebro, creo que son una gran herramienta para poder trabajar sobre información que está inconsciente. Muy bien. Hoy más que nunca hay mecanismos para ir profundo a conocernos. Yo no satanizo ninguno, yo creo que hay muchísimos Muy bien. valiosos que logran el objetivo. Entonces, mi invitación sería a que todos nos conozcamos utilizando los recursos que hagan mayor efecto. Lo que sí creo es que no hay tiempo que perder. Si hay mecanismos que permiten hacerlo más rápido, tomemos esos, porque no hay tiempo que perder. Muy bien, estamos de acuerdo. Ahorita me hiciste pensar y bueno, y recordar a Sigmund Freud. Él mismo decía que hasta en alcohol se diluye el inconsciente. O sea, pues son sustancias que de alguna forma te hacen abrir ciertas esferas que no quieres tocar y por eso hay diferentes etapas, ¿no? Del alcohol o bueno, de otros tipos de sustancias, que es lo que estamos mencionando, que pueden ayudar en determinado momento, no propiamente el alcohol, sino fue un ejemplo que utilizó Sigmund Freud, aparte bastante conocido que él utilizaba sustancias, pero que pueden diluir, o así le llamamos, el inconsciente o subconsciente, para atacar esas esferas que a veces no queremos mencionar. Y todo confluye, ahorita me hiciste pensar también en que todo esto, las técnicas o terapéuticas confluyen todas en el autoconocimiento. Y bueno, si pienso en el tema de la meditación, el budismo, el zen, el tai, por ejemplo, todos confluyen en que hay que hacer un stop en lo que nos estamos narrando o platicando constantemente. Hay que parar porque lo que mencionas, y bueno, eres experto en programación neurolingüística también, ¿qué nos estamos conversando y comentando y diciendo y reafirmando constantemente? Yo creo que es gran parte entre esa conducción que llevas con tus pacientes a que qué es lo que se está platicando, ¿no? Sí, porque mucha gente cree que es un ser fijo. No somos seres fijos. Podemos cambiar, podemos transformarnos. Y algo importantísimo que compartes es la autopercepción que está relacionada con el diálogo interno. La inteligencia emocional tiene 6 características. Una de ellas, bueno, ya hemos mencionado 2, el autoconocimiento y el autoconcepto. Pero fíjate, el autoconcepto, esa vocecita, ese diálogo interno, lo que nos platicamos todo el tiempo, generalmente la mayoría de la gente tiene un autoconcepto bajo. Mm. La única manera de elevarlo es ir profundo a resignificar la historia, sanar heridas, cambiar creencias limitantes por otras que no limiten. Y esto lo conecto con otra característica de la inteligencia emocional, que tiene que ver con la automotivación, Ok. que nosotros a través de ese diálogo interno podamos motivarnos para lograr objetivos. El diálogo interno positivo permite que sepamos que sí podemos, que sí merecemos, que sí podemos lograr cosas. Pero ¿cómo motivarnos si el autoconcepto es bajo? Entonces requerimos elevar el autoconcepto Ok. para podernos automotivar y lograr el objetivo de tener bienestar y felicidad. Y fíjate, mencionabas el alcohol con el ejemplo de Freud. Me llama la atención que lo hayas compartido porque para mí es común ver en algunos talleres que hay adultos que cuando empiezan a hacer ese trabajo profundo, comparten historias dolorosas de que, por ejemplo, mi papá solo era amoroso cuando se emborrachaba. Los únicos días que mi papá me abrazaba era cuando tomaba, porque eso puede desinhibir y generar el valor Exactamente. para mostrar el amor. Pero qué triste y qué fuerte que para poder mostrar el amor a quienes amamos, No, necesitemos de algo externo, ¿verdad? sí. Yo creo que por eso es tan importante poder resignificar la historia y sanar, porque lo que nos separa de la gente que amamos son las heridas. Entonces, si queremos no estar alejados de quienes amamos, pues vayamos a sanar esas heridas. Nos separan las heridas y las creencias limitantes. Y tú lo mencionaste hace rato,
bioquímicamente, cerebralmente, mencionaste esas palabras, nosotros tenemos la capacidad de producir esas sustancias mismas que se desencadenan con cualquier droga. O sea, nosotros somos una farmacia equipada perfectamente para producir esas sustancias que nos producen placer o que inhiben o desinhiben o como le queramos llamar. Simplemente es cuestión de conocernos y saber producirlas y con ejercicios físicos, que es muy importante, que bueno, ya nos vas a platicar un poquito, el tema de los ejercicios físicos, la alimentación creo que es muy importante, y trabajar con nuestra mente. Nosotros estamos muy equipados para producir esas sustancias. Y cuando nos toca un paciente con ciertas adicciones, pues lo primero no es decirle, ¿sabes qué? Ya no vas a tomar o ya no te vas a drogar o porque creas resistencia. Claro. Si nos ponemos juzgando o de criticones en relación al paciente, lo primero es a la defensiva, resistencia, y incluso se retroalimenta aún más esa rebeldía y no van a parar ni de tomar o de fumar o las drogas. Simplemente entender por qué lo hacen, porque seguramente no conocen estas técnicas para producirse placer o saber controlar estos impulsos o estas reacciones y por eso necesitan del alcohol. Y lo que tú mencionabas, que a lo mejor surge una persona amorosa, bondadosa y todo con la ayuda del alcohol, uno nunca sabe, ¿verdad? Sí, como tú bien dices, somos una máquina, por llamarlo de alguna manera, perfecta. Nuestro cerebro tiene la habilidad para producir sustancias que nos dan bienestar y felicidad. Dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas. Pero también cuando nuestra mente no está entrenada, pues podemos producir sustancias que generan estrés, Nocivas. como el cortisol, adrenalina, noradrenalina. Y como decía hace un ratito, nuestra mente inconsciente, que es un 90% de todas las programaciones que tenemos, el 90% son inconscientes. Y como está diseñada para sobrevivir, muchas situaciones a las cuales estamos expuestos, la mente inconsciente lo ve como peligro. Ir a terapia, la mente lo ve como peligro. El pedir perdón, la mente lo ve como peligro. Hacer algo a lo que no estamos acostumbrados, la mente inconsciente lo ve como peligro. Lo importante ahí es entrenar a nuestra mente para que pueda generar esas sustancias que producen bienestar y felicidad y no necesitar buscar algo externo. Hay actividades tan sencillas como hacer ejercicio, que produce sustancias que dan bienestar, generar metas, programar metas, cumplir las metas, hasta comer picante produce sustancias químicas que dan bienestar y felicidad. Sí, sí, sí. Llorar produce bienestar y felicidad. Aquí el problema es que mucha gente no sabe esto. Y por ejemplo, fíjense algo que quiero que quede claro porque creo que puede apoyarnos a muchos. El revictimizarnos, el volver al pasado y repetir la historia muchas veces es producto de que eso genera dopamina. La dopamina, hay dos tipos de dopamina. La buena, le llamo yo, y la mala. La gente que repite su historia dolorosa, en donde sí fue víctima, lo hace porque le genera placer, le genera dopamina, pero al mismo tiempo le produce cortisol. Y el De cortisol es acuerdo. responsable del 90% de las enfermedades, el exceso de cortisol, porque el cortisol es indispensable para vivir Claro. en dosis bajas, pero cuando no tenemos inteligencia emocional se dispara y produce un sinnúmero de enfermedades. Entonces, fíjense cómo por un poco de placer repetimos y repetimos historias, tragedias, en vez de ir a sanar. Entonces la invitación para mí es que sanemos lo que requiramos sanar. Se pagan precios por sanar, pero también pagamos precios más altos por no sanar y por no ir profundo. Ok, Rodolfo, y en temas de esta palabra muy en tendencia y que se ha estado utilizando, pues yo creo que debe ser muy positivo, ¿no? Pero a veces lo utilizan de forma negativa, el tema del coaching, ¿no? Como tal, ¿no? Porque a veces lo malinterpretamos y eso gracias a muchas personas que no tienen tanta preparación y que quieren soluciones rápidas, sencillas a problemas tan complejos como los que estamos hablando y quizá pueden demeritar o desprestigiar un poco la palabra, pero para ti, ¿qué es el coaching o cómo un ejemplo que puede abarcar todo lo que hace un verdadero coaching? El coaching es una herramienta poderosa, yo lo puedo compartir como psicólogo y como coach, que cualquier herramienta que permita que el que busca este apoyo se conozca,
en un periodo corto, es una herramienta poderosa. Bueno, Yo creo que aquí hay dos factores. Primero, el que algunos coaches que no son profesionales o no tienen la preparación adecuada, pues no generan los resultados que se buscan, o también buscando, yo me imagino que de buena fe, apoyar al participante, al cliente, pues pueden cometer errores por la falta de preparación. Entonces eso desvirtúa por un lado. Y por otro lado, personas que desde su preparación y quizá desde un ego muy elevado, lo ven como una herramienta menor. A mí ujú, me ha aportado mucho el coaching. También quise fortalecerlo estudiando psicología y creo que esa combinación es maravillosa. Ahora, tiene que ver mucho también el asistir a buscar apoyo, tiene que ver con las creencias que tenemos, limitantes o no limitantes. ujú. Creencia limitante, ahí te van a lavar el coco. Pues qué bueno que nos laven el coco, ¿no? O sea, qué Sí, sí, bueno sí. que hay herramientas que nos permitan deshacernos, perdón, de lo que no funciona, deshacernos de lo que nos enferma, poder aprender a gestionar emociones. O eso es para locos. Bueno, eh, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra locura? Para mí locura, más que algo médico, es querer resultados distintos. Como dicen que Einstein decía eso, locura es querer resultados distintos haciendo lo mismo. Las mismas cosas. Entonces, saber y no hacer es igual a no saber. Hay gente que está llena de conocimientos, pero no lo lleva a su vida. Entonces, querer y no hacer es no querer. Entonces, yo invito a que te conozcas, a que nos conozcamos, porque no lo digo yo, lo dice la ciencia, la Universidad de Harvard es muy clara en este sentido. ¿Quieres bienestar, felicidad, éxito, plenitud? Conócete profundamente. Cualquier herramienta que permita conocernos es un gran regalo. Ahora, mi invitación es a que busquemos, perdón, a personas preparadas en cualquier área del desarrollo humano, pero busquemos personas que estén preparadas y que estén ocupándose de constantemente actualizarse en conocimientos y en técnicas que permitan apoyar de una manera profesional. Claro, entonces nos queda muy claro este tema de que el coaching es súper importante y se ha desvirtuado precisamente porque quizá nos quieren mantener en la superficialidad, remedios momentáneos y pues hay grandes campañas de difamación o de desprestigio a la palabra por sí misma, coach o coaching. Yo te preguntaría, ¿qué podemos buscar en alguien que dé este tipo de terapias o de conducción que nos lleven hacia un verdadero coaching en cuanto a su formación de base o requisitos mínimos de un verdadero coach? Sí, el coach tiene como propósito hacer preguntas poderosas al coachee, a la persona que busca el servicio. Entonces, basado en la premisa de que todos somos sabios y que todos tenemos en nuestro interior la sabiduría para resolver cosas. Totalmente de Entonces, acuerdo. a través de esas preguntas poderosas, pues va saliendo información que permite hacer cambios. Entonces, creo que es importante que el coach tenga la habilidad para poner un espejo, metafóricamente hablando, un espejo gigantesco frente a el participante, frente al coachee, al cliente, para que pueda ver en su interior lo que requiera ver para hacer Un cambios. excelente Los ejemplo. hábitos, somos seres de hábitos, somos lo que practicamos. Los hábitos se generan con la práctica. Entonces mucha gente se puede decepcionar porque cree que con una consulta o dos ya va a haber cambios radicales. Ya va a haber Pero cambios. eso es el inicio, es la punta del iceberg, nada más, como decía Freud. Hay que ir profundo porque en verdad, si solo estamos conscientes del 5%, 10% y del resto no estamos conscientes, pues si no vamos profundo es como acelerar un carro y frenarlo al mismo tiempo. Así Puedo es. decir que quiero transformar mi vida, pero lo freno con mis creencias y mis heridas Ok. no sanadas, mis traumas. Pero lo más fácil es que la mente inconsciente que busca la comodidad haga pensar o se autoengañe diciendo que es un mal coach o un mal psicólogo. Excelente. Entonces, debe haber congruencia también. Me imagino que un coach, pues debe de haber disciplina, ejemplo de una vida saludable, el tema, el área de la psicología en este caso, que es muy importante conocer la mente y bueno, qué mejor equipado que sabiendo de anatomía, biología, fisiología,
mente y cuerpo, de cómo es que reacciona un ser humano. Entonces, por supuesto que debe de haber conocimientos integrales del Sí. ser humano, ¿verdad? Sí, sí, porque ahora más que nunca la ciencia acepta que las emociones están íntimamente relacionadas con la Claro, salud y con la enfermedad. Y quizá exagero al decir eso, pero todo tiene que ver con bioquímica. Todo tiene que ver con así bioquímica. es, Nuestros pensamientos generan bioquímica, bioquímica del bienestar o del malestar. así es. Nuestras palabras también. Entonces, sí creo que es importante que busquemos gente que esté preparada en diferentes áreas del conocimiento para tener mucho mayor posibilidad de avanzar en un periodo corto de tiempo. Entre más preparación, mayor éxito. ¿Y la edad será importante también? O sea, la edad del coach, ¿crees que sea importante? Experiencias de vida, sabiduría, no lo sé. ¿Qué opinas Mira, de esto? no, pudiera decir que sí y no. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado ver a jovencitos que dicen cosas que ni a mí se me ocurren en cuanto a la conciencia o en cuanto a la sabiduría. La madurez no tiene que ver con la edad. Lo que sí creo que puede aportar mucho es que si el coach o el psicólogo tiene mayor edad, pues ha tenido mucho más vivencias que pueden conectar de alguna manera para dar puntos de vista, porque un coach y un psicólogo Ujú. no dan consejos, no damos consejos, no es nuestra función. Pero sí creo que con una experiencia más larga, más tiempo, pues tenemos mayor posibilidad de apoyar, pero insisto, no creo que sea sinónimo de calidad. Excelente ejemplo. Entonces provocas la búsqueda para encontrar las respuestas dentro de uno mismo. Exacto, provocar confiando en que la persona tiene todas las herramientas, nomás es apoyar a que salga. Quiero preguntarte algo para dar el primer paso de alguien que se encuentra eh, desmotivado, emocionalmente cargado o sobrecargado, quizá estresado. ¿Cuál sería el primer paso a dar? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Eh, Primero, yo creo que un punto importantísimo es que la persona asuma que es un líder. Cuando hablamos de liderazgo, a veces pensamos en un liderazgo externo, ¿no? Pero yo siempre digo que nacimos líderes y seguimos siendo líderes. Tenemos todo lo necesario para una vida plena, porque cuando nacimos éramos creativos, libres, apasionados, amorosos, todo, somos todo. Pero en el camino se nos fue olvidando. Personas lastimadas nos empezaron a Ujú. lastimar. Entonces, lo primero es reconocer que estamos aquí con un propósito grandioso. Uno de ellos, ser feliz. Entonces, asumiendo eso, el segundo paso, creo yo, es pagar los precios por recuperar ese liderazgo. ¿Cómo? A través del autoconocimiento. Entonces, una barrera que todos, a la cual todos nos vemos expuestos es el miedo a ir profundo. Entonces, lo primero es reconocer que nos da miedo, reconocer que hay un miedo, pero no quedarnos en el reconocimiento, poder atravesar ese miedo para hacer ese trabajo profundo de autoconocimiento, porque la clave es conocernos. Entonces, si te da miedo, no está mal que tengas miedo, pero ve más allá del miedo. Lo contrario al miedo es el amor. Entonces, si hacemos todo desde el amor propio, pues desde el amor propio ir a terapia, desde el amor propio ir a terapias holísticas también, ir con el psicólogo, ir con un coach. Una de mis frases favoritas que últimamente uso es, nunca pierdas una oportunidad de conocerte, cualquiera que sea. Leer un libro, escuchar un podcast, ir a terapia, ir a un curso, ir a una conferencia, cualquier cosa que te permita conocerte un poquito más va a manifestarse, va a repercutir en tu bienestar. Así que no la desaproveches. Así que toma el miedo de la mano para ir profundo a conocerte. Hoy más que nunca hay recursos para conocernos profundamente. Excelente. Y a ver, yendo un poquito más digo, en la retórica y hablando estadísticamente, porque bueno, hay personas que van al día a día, de repente fracasos, o bueno, ya hablábamos de la percepción de fracasos, o a veces no tienen empleo, o hay problemas económicos, o incluso problemas para alimentarse, o sufren de alguna dolencia, alguna enfermedad. ¿Cómo pensar el ser líder? O qué técnicas nos puedes compartir ya con ejercicios físicos o quizá ya alguna técnica mucho más sofisticada de cómo contarse esa versión de que verdaderamente son líderes y tienen un propósito, porque muchas veces no ven el día de mañana.
Entonces te hablo desde la estadística, porque pues en este gran país sufrimos mucho de eso. O sea, Sí. ¿cómo hacerle? Sí, sí. La mente, primero, en hacernos cargo y darnos cuenta que el secreto está en nuestra mente. El activo más valioso que tenemos es la mente, pero la mayoría de la gente no tiene una mente entrenada. Ujú. Dentro de las características de la mente inconsciente, una de ellas es que es atemporal, no distingue de pasado, presente ni futuro. Entonces, si ahorita, por ejemplo, viene a mi mente un pensamiento de mi niñez y es algo que no es sanado, Ok. mi mente cree que está pasando otra vez. Entonces, me genera enfermedad, malestar, aunque haya pasado hace 40 años. Ujú. Parte de la inteligencia emocional es poder reconocer esos pensamientos y solo ocuparnos de los pensamientos que tienen que ver con el día de hoy. Lo mismo pasa cuando futurizamos. Si permito que mi mente divague y me estreso, me preocupo por algo que no ha pasado aún, mi mente cree que está pasando. Entonces ahí Ok. mi invitación es a hacernos conscientes en todo momento de la calidad de los pensamientos que tenemos. Por nuestra mente pasan en promedio 60,000 pensamientos al día, de los cuales no estamos conscientes de la mayoría. Pero Ok. el que no estemos conscientes no significa que no nos afecten. Entonces, Ok. créetela, eres un líder, pero no basta con repetir palabras de afirmación. Ujú. Requerimos ir profundo a recuperar ese liderazgo, no nada más inventarnos esa historia. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos darle un significado distinto. Sí lo podemos sanar. Cambiarlo no, pero sanarlo sí. Y se requiere valor y esfuerzo para hacerlo. Excelentes herramientas prácticas y pues hay que empezar por algo. Muchas gracias, Rodolfo, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y cuéntanos qué es lo que viene, qué es lo que estás haciendo, dónde te podemos encontrar. Pues muchas gracias por la invitación. En verdad que Gracias. es un gusto y un privilegio para mí estar aquí contigo, hablando de un tema que me apasiona. Yo me dedico al desarrollo humano, he escrito varios libros relacionados con este tema, con temas de psicología, de bienestar, de felicidad. Y lo que sigue para mí es seguir facilitando este tipo de entrenamientos que permiten que la gente se conozca también a través de conferencias, a través de mis libros. Soy un apasionado del desarrollo humano y me queda claro que nunca dejamos de aprender. Entonces, sigo dando estos talleres a empresas también. Algo que me apasiona también es la parte empresarial, porque cuando cada miembro de una empresa tiene inteligencia emocional, pues eso se ve manifestado en la empresa. La empresa mejora en muchos sentidos, mejora el clima laboral, aumenta la productividad, disminuye el ausentismo, porque una empresa es la suma de la inteligencia emocional de cada uno de sus colaboradores. Entonces, eso es lo que sigue para mí. En redes sociales me pueden encontrar como DR de doctor, dr. Michel, así con una L al final, dr. Michel. Muchas gracias y déjame mostrar el obsequio que me trajiste. Excelente. Yo creo que por algo llega en este momento estoicismo emocional y empresas emocionalmente inteligentes. Me gustó mucho el dibujo aquí. Bastante recomendables. Muchas gracias, Gracias, Rodolfo. espero que los disfrutes. Gracias. Con gusto. Gracias por acompañarnos en Más que Cirugía. A veces las conversaciones más valiosas son aquellas que nos invitan a mirar hacia adentro, cuestionarnos y reconocer que el bienestar también se construye desde la mente, las emociones y la forma en la que elegimos vivir. Ojalá que este episodio te deje algo útil para tu proceso. Nos escuchamos en el próximo episodio.